Bueno, el proyecto trata de recuperar patrimonio cordobés que se refleja en el cancionero lírico de Ramón Medina Hidalgo. Un cancionero que aúna gran calidad musical con la delicadeza que lo afronta Ramón y además gran calidad poética, ¿no? Relacionado estrechamente pues, con poetas cordobeses que formaban el grupo cántico, como son Julio Amente, Juan Bernier, Ricardo Molina, Mario López y Pablo García Baena. En este caso, nuestra intención es que sea el constructo completo, o sea, todo el compendio de canciones a la vez, porque consideramos que son unas piezas de alto valor si se ven en conjunto, no de manera aislada. Pues hay que tener en cuenta que el Bar Pancho, que se le conocía como la Peña del Limón desde la década de los 30, pues fue un lugar carismático de reunión tanto de poetas como de músicos, como artistas de aquella época, y allí lo que querían realmente era sostener la amistad a través de la música, a través del buen rato que solían participar todos estos artistas, y al mismo tiempo pues, la seña de identidad de Córdoba, ¿no? Entonces, volver otra vez a ese emplazamiento de alguna manera nos hace retrotraernos a una época que ya se hacía aquello, y para nosotros es de una enorme alegría, ¿no?, el volver a hacerlo allí, ¿no?, en ese lugar. Sí, además considerábamos importante afrontar este tipo de concierto de una forma totalmente diferente a la esperada, ¿no? Es un repertorio que se espera a lo mejor escuchar en un teatro o pues, a lo mejor en una iglesia, un lugar aparentemente más adecuado para la música académica, ¿no? Pero tratábamos también un poco de romper ese muro, esa barrera establecida que cada vez parece que le ponen más ladrillos, ¿no?, entre la música académica y la música folclórica, popular, etcétera. Entonces era como perfecto y además poder colaborar con Juan Antonio Bernier, ¿no?, que mejor que él, para potenciar también la parte poética, ¿no?, para decir, bueno, es que es algo poético-musical donde además es música camerística, donde el piano puede dialogar perfectamente con la voz y aprovechar todo eso para crear un evento totalmente diferente. Dar voz a la banda sonora de La Pasión de Cristo fue realmente emotivo, emocionante y a la vez un poco duro, porque realmente yo la primera vez que estoy en contacto con ese repertorio en formato oratorio, fuera de lo que es la película, yo formaba parte del coro Cillap y yo estaba empezando levemente a estudiar canto, o sea, ni siquiera no me planteaba algo así. Y se iba a hacer ese repertorio con otra soprano solista y tal, pero al final se cayó. Y a los años, en 2015, cuando yo estaba estudiando en Salamanca ya canto, etcétera, pues me llega de la mano del coro y de Film Music Festival, que yo ya he trabajado bastante con ellos, me llega la opción de hacer este concierto como la soprano solista y yo era como, madre mía, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y bueno, fue muy emocionante por todo lo que conllevaba, ¿no? De repente en mi ciudad, no solamente en la mezquita en sí, que yo ya había hecho algún concierto, pero suelen hacerse en las naves laterales, ¿no? De repente abrían por primera vez en años el altar de la catedral. Bueno, era todo increíble, pero sin embargo a la vez fue un poco duro porque casualmente estuve afónica días antes. Entonces fue algo como un cúmulo de emociones que bueno, realmente disfruté y sobre todo al final que cantar en casa, en la tierra, es maravilloso, ¿no? Vale, a ver, la relación de Medina Hidalgo con la música sacra polifónica realmente empieza cuando él termina sus estudios musicales aquí en Córdoba, ¿no? Pero primeramente me gustaría hacer un pequeño inciso porque creo que para contextualizarnos mejor en todo esto
habría que saber un poquito qué es la música sacra polifónica, ¿no? Al final, cuando hablamos de polifonía, en este caso coral, hablamos de una simultaneidad de voces que según cómo interaccionan entre ellas crean unas texturas y otras, ¿no? Pero cuando añadimos la palabra sacra, estamos diciendo que es música que nace específicamente para el calendario litúrgico en su completa, digamos, en el ciclo completo, ¿no? En todo el año, o específicamente para una fecha. Entonces, él se relaciona con ese repertorio cuando decide ir a Madrid a seguir formándose y allí, como profesor de música, de polifonía, empieza también su labor como director de coro y acaba participando como subdirector en la Masa Coral de Madrid, que era una de las corales más importantes del momento. A través de esa relación con ellos, de la influencia también que tenía con el director y compositor Rafael Benedito Vives, y bueno, todo lo que fue viviendo esos años, su interés por este tipo de repertorio fue increciendo y acabó componiendo bastantes obras de este tipo y también de carácter popular. Cuando vuelve a Córdoba, se encuentra una Córdoba donde este tipo de repertorio sí que era interpretado en las hermandades, pero no había grandes compositores cordobeses apostando por ello. Y gracias a él y a Luis Bedmar se empieza a potenciar de nuevo. De hecho, Ramón Medina crea el Orfeo en Cajasur precisamente para potenciar y cultivar este género. ¿Qué pasa? Actualmente yo creo que no solamente es el público en sí, o sea, el público no tiene la responsabilidad absoluta, sino también los que programan el repertorio, ¿no? Este tipo de obras, como he dicho, son para momentos muy específicos del año. Y si siempre repetimos, por ejemplo, el Requiem de Mozart, un Stabat Mater, etcétera, y no tiramos de todo el patrimonio que tenemos, es difícil, ¿no? que eso salga a la luz y que se mantenga en el tiempo. Y hay joyas realmente. Aún así, por suerte, en Córdoba hay bastante afición por lo que son las corales, y el coro Ciriap, el coro Averroes, el coro de ópera, el Cajasur, etcétera, han hecho a lo largo de muchos años mucha labor por rescatar esto, ¿no? Pero creo que sí, que digamos que el público, por un lado, tiene que darse la oportunidad de conocer y asistir a conciertos que a priori dirían, a lo mejor no me interesa, ¿no? Pero también los que programan son los que tendrían que insistir en rescatar eso, en que no se olvide, que no se pierda y que llegue a nuevas generaciones, ¿no? Pues mi estancia en Córdoba permanente no lo sé. nunca puedo descartar nada porque al final las cosas van y vienen, sobre todo al final artísticamente donde más te reclaman es donde acabas estando, ¿no? Pero sí que me gustaría desde luego volver a formar parte más activa de la lírica cordobesa, ¿no? Volver a cantar con la orquesta como hace años, trabajar con el actual director, ¿no? Con Carlos Domínguez Nieto. La verdad es que me gustaría muchísimo y de hecho este proyecto me hace mucha ilusión más allá de todo lo que conlleva por volver a cantar en casa, ¿no? Entonces sí, es muy especial para mí. Y bueno, próximos proyectos, pues justamente con este proyecto nos gustaría grabarlo en disco para dejar ahí algo vivo y que no se olvide y que perdure en el tiempo. Y bueno, luego otro que tengo entre manos también va un poco también reivindicando figuras, ¿no? Que sería Manuel García, que es un compositor y tenor del siglo XVIII, del que hice una investigación de protoflamenco en sus obras. Entonces me gustaría escribir un artículo y hacer un concierto también un poco no al uso, ¿no? Pero bueno, ahí es como que hay muchas ideas que a ver si se van desarrollando, pero desde luego me gustaría hacer cositas aquí. Bien, esta colección lírica se conoce individualmente algunas de las canciones que son las que más se han interpretado en los últimos 50 años, ¿no? Que son quizás las que se han llevado a repertorio junto a las grandes composiciones de canción de concierto, ya sea francesa, alemana o española. Y claro, el que se entienda como un conjunto completo, solamente hay una única grabación que se realizó hace poquito por un tenor referente aquí en Córdoba, Juan Luque, y un pianista que sí está muy relacionado desde la creación de estas canciones, que es Antonio López, que es pianista prieguense y de una enorme carrera por todo el mundo acompañando a cantantes, ¿no?
Entonces, gracias a Antonio se han podido conocer algunas de estas canciones de manera individual por muchos países, ¿no? Fuera de España. Pero el conjunto completo realmente no se conocen, y es una pena porque tienen una enorme valía tanto en lo que es la altura poética como en el tratamiento pianístico, que es muy florido, que son unas armonías muy que vienen de la vertiente romántica, pero con una utilización de la disonancia en muchas ocasiones tremendamente bella, ¿no? Que casan mucho con lo que te expresa el poema, ¿no? Entonces, yo creo que el volver otra vez a hacerlas con María, rescatamos realmente el sentido de este grupo de canciones porque fueron inspiradas en la voz de mujer, que era la gran soprano y que afortunadamente todavía la tenemos entre nosotros, que es doña Carmen Blanco, que es bueno, pues, la mujer y la soprano que dio a conocer la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Entonces Ramón pensaba en su voz al componer estas canciones, ¿no? Y yo creo que el volver a hacerlas va a permitir potenciar un poquito el conocimiento de ellas, ¿no? En fin, ya digo que no se han conocido en conjunto porque han participado de manera individual en conciertos con otros tratamientos de repertorio. Bueno, yo como músico, como pianista, tengo claras influencias familiares, no de músicos, sino de melómanos. O sea, mi abuelo era un gran melómano, mi padre también. Pude escuchar desde muy pequeño música sinfónica, recuerdo eso, escuchar Sherezade en el regazo de mi padre y yo con los lagrimones, porque no entendía, pero me movía algo por dentro, ¿no? Ese tipo de música, ¿no? Entonces, el tener mis abuelos un piano en casa y yo pues empezar allí a trastear, y eso poco a poco me hizo sentir que algo de esa vena artística parecía que iban haciendo en mí, ¿no? Entonces, eso y luego el tener un buen maestro, el estar rodeado de colegas que sentían igual que yo, que teníamos objetivos muy claros de a ver quién estudia más, quién conoce más repertorio, quién es el primero que consigue la última grabación del artista tal o cual, pues eso hace que se muevan muchas cosas por dentro, ¿no? Y que te sigas agarrando a seguir estudiando muchas horas, y apasionándote, ¿no? Por lo que haces, ¿no? Y luego hacer mucha música de cámara desde muy pequeño. Recuerdo eso, con 15, 16 años ya tener un dúo con una violonchelista fabulosa, y no he parado, y luego el contacto con doña Carmen Blanco también, que me permitió conocer muchísimo repertorio, no solo de este que estamos tratando, sino la canción española en toda su, bueno, pues el abanico de compositores que hay, la alemana, la francesa. Entonces he disfrutado, he conocido mucho gracias a la cantidad de personas, ¿no? que he tenido la suerte de conocer a lo largo de mi carrera. Es una gran pregunta. Sí, es indudable, no lo digo yo, sino multitud de investigaciones, que la música algo hace en nuestra psiquis que nos permite cambiar el humor, nos permite, qué sé yo, por ejemplo, en una tienda comprar de manera compulsiva porque hay siempre un hilo musical que te incita, o te hace estar de manera relajada en un café y seguir, ¿no? Participando de una charla tranquilamente, ¿no? Entonces, la potencia de la música permite comunicarnos, permite crear sinergias, y en este caso, la investigación que yo he realizado, pues nos ha posibilitado entender que hay multitud de destrezas a nivel de comunicación no verbal que también se potencian gracias a la música. Comunicación visual, comunicación gestual, no solo destrezas de nivel perceptivo, como tener una audición consciente más o menos trabajada, ¿no? el sincronizar con otros músicos. Entonces, la música, la verdad que despierta pues aspectos de comunicación emocional y no verbal que bueno, pues han quedado avaladas en un estudio que he podido realizar con muchos pianistas en todo el territorio español, ¿no?
Buah, la verdad que está siendo una experiencia tremendamente rica porque primero yo quiero aprovechar este micro, esta posibilidad, pues para agradecer a Córdoba Ciudad de las Ideas porque ha apostado por un proyecto que sinceramente no nos lo podíamos creer, ¿no? Normalmente en este tipo de marcos dices, vamos a apostar por quizás lo más rompedor, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, de las artes plásticas, ¿no? De la música más moderna, ¿no? Que fusiona pues, flamenco con tal o con cual, ¿no? Pero volver otra vez a potenciar un cancionero que bueno, pues bebe de la herencia romántica del maridaje entre poesía y música y apostar porque son las señas de identidad de aquí de Córdoba, la verdad que nos ha llenado de enorme ilusión, ¿no? O sea, lo primero agradecimiento y estar súper ilusionado de volver a rescatar el cancionero. Y además nos da la oportunidad de volver a encontrarnos, nosotros nos empezamos a conocer gracias a Ramón Medina y al Grupo Cántico hace ya pues, más de una década, ¿no? Sí, justamente yo creo que por 2010 hablábamos, ¿no? que yo por primera vez interpreté alguna suelta, lo que decía, el cancionero completo no, una suelta, tal, ahí ya estaba él por ahí, y surgió el colaborar y hacer esto, y lo llegamos a hacer incluso en la cárcel, llegamos a cantar este repertorio, y fue increíble. Entonces, no solamente es lo que nos trae ahora, sino yo creo que hay una línea temporal que nos trae cosas del pasado, del presente y espero que en el futuro, ¿no? Porque queremos mantenerlo y revivirlo para que se quede, no para que vuelva a irse a la sombra, ¿no?